Hola, hola, ¿cómo les va? Le comento que en enero de 2003 el diario Página 12 publicó una nota denominada Arte y Prácticas Sociales. Hoy acompaño al autor de esa nota, el licenciado Andrés Dunajevich. Andrés, ¿Cómo andás, Juan Carlos? muy bien. Te agradecemos que te hayas hecho un tiempo para esta visita. En realidad este es producto de la actividad que te trajo a Buenos Aires. Exacto. Por favor, ¿por qué no nos contás de qué se trata? Bien, desde Córdoba fui invitado por el AFCA para una reunión que se va a hacer a nivel nacional, donde invitan a distintos productores audiovisuales de toda la Argentina para pensar en armar una red de productores audiovisuales comunitarios. Tiene que ver con cómo ocupar ese 33% de la sociedad civil en los medios de comunicación. Entonces, bueno, vamos a generar un debate, una discusión de cómo se puede ocupar ese espacio y cómo comunicar desde otro lugar. No desde el periodismo que viene a comunicar lo que hacen otros, sino desde las mismas organizaciones o las comunidades, cómo pueden contar lo que van haciendo, ¿no? Es un desafío porque requieren otros procesos de comunicación y llegar a no desde una mirada, digamos, a lo mejor más federal, y llegar desde las distintas historias que hay a lo largo de toda la Argentina. Digo, ¿era necesario aclarar desde Córdoba? Porque con la tonada... Sí, bueno, sí. Desde que subí al taxi me dijeron, Córdoba, ¿cómo anda? Así que sí. Digo, aparte, nos vamos, volvemos después a la entrevista. ¿A vos como cordobés molesta eso? No. Pero sí, lo que sí, en cuanto llegás, cordobés, contate un chiste. Como si, digamos, uno tiene que tener a mano un chiste como para salir del paso. Pero no, por supuesto que no. Quiero volver a tu nota. Dale. Sugerís allí que cada proceso social es un hecho artístico en sí mismo, sí, capaz de disparar una creatividad tal de superar conflictos sociales. ¿Es una utopía en el sentido de un futuro mejor, alternativo o distinto, digo, o desde ya superador? Bueno, a mí me parece que, digamos, mi trabajo como realizador audiovisual es detectar esas historias sociales, y cuando empecé a trabajar en la investigación desde el Ágora, empezamos a detectar que todas las experiencias sociales tenían puntos en común. Desde una persona que es la articuladora, la que está en el barrio, que conoce a todo el mundo, impacto, algunos resultados, pero siempre no era una cuestión individual. Individualmente no se puede cambiar nada. Que el cambio tenía que ser colectivo. Y lo es, digamos, solo no se podía. Entonces siempre se habla de lo que es la articulación. Sí, entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, ¿cómo vamos a contar eso? ¿Cómo vamos a contar esa experiencia social? Y empezamos a ver cómo narrar esa historia, no desde desde la práctica en sí, sino narrar qué historias se tejen atrás de esa buena práctica social para contarlo como si fuera un cuento, ¿no? Y vimos que ese hecho es un hecho artístico, como si fuera una obra de arte, una pieza musical, que uno parte del vacío y empieza a querer construir algo y cambiar la realidad. Es una obra artística colectiva, en este caso no individual, pero colectiva, que requiere mucho ingenio, innovación, creatividad, empuje, fuerza.
Eso es lo que queremos contar. Digamos, no sé si es una obra de arte, pero se asemeja mucho a la creatividad de lo social. En ese sentido, me parecía. Y bueno, ¿cómo reflejar eso? No ir como si fuera un noticiero, contar un hecho. Nosotros queríamos contar procesos sociales, que implica un trabajo, una búsqueda, un conflicto, como toda película. Hay un héroe, un antihéroe, bueno, y siempre hay un conflicto que se trata de resolver o no en la película. Bueno, en lo social pasa lo mismo, hay un conflicto, es esa búsqueda que tiene este grupo de personas para cambiar una realidad, ya sea tener agua, mejorar las condiciones de vida, cuidar el medio ambiente, las distintas formas, siempre se parte de un problema. Y el desafío es ver cómo a lo largo de ese proceso se logra cambiar o no, pero sabiendo que es dificilísimo. Porque cambiar la realidad, digamos, la realidad no está dada. Nosotros partimos de, no, bueno, a mí me tocó el determinismo social, a mí me tocó así, no puedo hacer nada. No, sí se puede cambiar. Solo no, pero sí se puede cambiar la realidad. No va a ser lo que sí hay que ser muy claro y sincero con uno mismo de que ese proceso no va a ser fácil. Que va a haber que ponerse de acuerdo, que va a haber que pelear, pero tener ese objetivo común ayuda a ir de a poco ir transformando esa realidad que no es de un día para el otro, ¿no? Que son procesos. Y bueno, y ahí estaba el tema, es decir, ¿cómo comunicamos eso que hace la gente? ¿Cómo llego yo, digamos, y empiezo a conocer la historia de la gente? Llegas a un barrio, pones a charlar, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Escuchar. Nosotros hablamos de la entrevista. Escuchar es clave para después ver, bueno, ¿y esto cómo lo contamos? Justamente de eso se trata. Mirá, Andrés, si me permitís. Sí. El Ágora es, de alguna manera, el inicio de la polis. Sí. Y veo que para vos tiene otra significación. Sí, sí, bueno... Esta que estás relatando, ¿no? El Ágora es un espacio, digamos, un grupo de personas de distintos ámbitos de la comunicación, de sociología, de distintos ámbitos, que nos ponemos a pensar, a reflexionar sobre lo social, ¿no? Y hacemos investigaciones, trabajamos para un programa de Naciones Unidas donde miramos prácticas sociales en Latinoamérica, pero no se basa, no solo es investigar, sino es ver cómo nos relacionamos con la gente que está trabajando, que son los verdaderos protagonistas, y cómo nosotros intentamos ayudarlos a ellos según lo que ellos nos van pidiendo, digamos. No es desde afuera caer con una solución que no existe, la solución la tiene la misma comunidad. Entonces tratamos de articular con ellos, o contactarlos, o ayudarlos a pensar desde la organización. Y bueno, el Ágora es un espacio de discusión político, no partidario, pero político, para pensar sobre la transformación social, ¿no? Los videos y documentales son la forma que elegiste para expresarte. Sí, sí. ¿Cuál es la potencialidad del lenguaje audiovisual? ¿Y qué sector o qué grupo es el que entiende o responde más y mejor a las prácticas sociales que se le acercan con este lenguaje? Bien. Sí, las prácticas, digamos, ¿por qué el audiovisual, no? Digamos, si bien nosotros evaluábamos los informes de las experiencias sociales, nos parece que el lenguaje audiovisual es el que mejor permite narrar una historia. El ser humano aprende mejor de las historias, porque desde chicos nos cuentan un cuento y no nos cuentan el mensaje. Digamos, en la historia está el mensaje. Entonces el chico termina el cuento y uno lo fue llevando a través de una historia y finalmente uno tiene la moraleja. Bueno, con lo audiovisual nosotros podemos contar historias y nos parece que lo audiovisual tiene mucho de lo onírico, del sueño y música. Entonces uno puede crear ambientes que se asemejan a generar un clima que permite contarlo de una manera mucho más atractiva. Imagínate que combinas imágenes con historias, con entrevistas, con la música y vas creando una obra en sí que lo permite contar. Tiene mucho potencial, sobre todo si uno trata a cada uno ir contándole lo que hace esta organización, es un trabajo de militancia o de uno por uno. En cambio nos parecía que con el lenguaje audiovisual uno puede llegar a través de un video de YouTube, a través de una película, y teníamos que lograr una calidad. No nos parecía menor lograr que el documental tenga estética, tenga belleza, tenga arte, para llegar a todo el mundo. No a la gente que ya está trabajando en lo social, que ya está recontra comprometido, sino al tipo que trabaja en la oficina, que vuelve a su casa muy cansado, pero que por lo menos detectar que existe otro
y que lo otro no te es indiferente. Cuando vos empezás a decir, yo a lo mejor no estoy en una cosa, en un laburo social hoy, pero lo del otro me interesa. Y eso ya nos parece importante. Y no siempre llegar, digamos, llegar a distintos públicos, ¿no? ¿Vos sabés que...? No, discúlpame. Sí, 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 es eso. Y no es una teoría mía, sino que en realidad Prelorán o Freire, había muchos intelectuales que esto lo venían hablando. Lo bueno es que nosotros, haciendo, nos fuimos dando cuenta de esta forma de vincularse con lo social, que después lo decían otros, lo decían mejor, mucho más profundo, pero nosotros después descubrimos que había una teoría atrás de esto. Pero si no, fue una cosa más espontánea de salir a contar lo que otros hacían, ¿no? Hacia fines del año 2012 tuve la oportunidad de entrevistar a este piloto, hoy documentalista, a ver si me ayuda a la producción, Enrique Piñeiro, Sí, sí, que tomó el caso de el crimen de Pompeya. Sí. Y yo le preguntaba justamente por qué elegía el formato documental. Él me manifestaba que porque es un formato que le permitía a él producir más rápido, llegar más rápido. Vos hablás de que permite comunicar mejor. ¿Qué vinculación encontrás entre esas dos cosas? Sí, me parece que al final el documental, nosotros nos vinculamos con una comunidad y después hacemos un cuento de eso que vivimos, ¿no? O sea que es como de esas prácticas sociales hacemos otra práctica recortada de esa realidad social, en una mirada nomás, ¿no? Pero nosotros cuando vamos a hablar con la gente, el documental no lo hago yo, lo hacemos con el otro, con la gente. Ellos nos van diciendo, mira, nosotros venimos porque nos interesa lo que hacen. Y ya el hecho de llegar y interesarse por el otro ya es un valor. Pero empezamos a escuchar, nos cuentan historias. Si bien vamos con un guión, con una idea, se va reformulando todo el tiempo con ellos, que nos cuentan anécdotas, historias. Entonces nos parece que el documental de por sí es un hecho también de transformación social, de lograr con ellos poder contar lo que hacen, ¿no? Y eso es una experiencia súper interesante de vinculación. No es que uno viene, hace el documental y se va, sino estamos con ellos un tiempo como para tratar de cómo contar y que ellos se sientan identificados. No es venir, cuento la historia que yo quiero y me voy, sino, a ver, ¿para qué sirve el documental que yo voy a hacer? ¿Me sirve a mí para contar algo que a mí me gusta? ¿Le puede servir a la comunidad para dar difusión de lo que hace? ¿Puedo poner en valor que la gente que a lo mejor los vecinos que no sabían o no valoraban lo que hacían otros, decir, ah, es interesante, lo vi en tal lado y me parece que está muy bueno lo que hacía mi vecino? Puede motivar la participación, digamos, puede dar visibilidad a algo que no se estaba viendo, puede contar cómo se solucionan conflictos dentro de una comunidad. Podemos aprender de eso y eso me parece que es lo valorable, ¿no? del trabajo del documentalista. Más allá del narcisismo de uno de querer contar algo interesante, es haber ese trabajo con la comunidad, ¿no? Conflictos. Sí. Decís en tu nota que en la búsqueda de la transformación aparecen dos conflictos. El del problema a resolver y el conflicto de los vínculos que se tejen cuando se trabaja en equipo. Desde tu experiencia, ¿cuál de estos dos tipos de conflictos es más sencillo de desanudar? Bueno, me parece que ambos están relacionados, porque si uno quiere transformar un problema en una comunidad, una situación, una desventaja, una problemática local, para lograr ese cambio también tienen que lograr los cambios de los equipos. Los equipos, digamos, vamos a cambiar tal cosa, pero también a medida que uno intenta cambiar eso, que no es fácil, porque si no todo sería, el mundo sería mejor, es difícil, requiere organización de equipos. Y trabajar en equipo es difícil. Hay conflictos de poder. No, esta es idea mía, no, es tuya. Yo quiero hacerlo así, yo quiero hacerlo así. La microfísica del poder empieza ahí a tejer sus dificultades y a veces muchos problemas no llegan a la solución, no porque la idea no haya estado clara, sino que adentro se mataron y no lograron solucionar el problema porque hubo conflictos chiquitos ahí que destruyen al objetivo final. Entonces me parece que para llegar a ese objetivo de cambio de una realidad social también hay que lograr equipos que tengan esa misma mística y lograr una solución pacífica o armoniosa de esas dificultades que tiene todo. Desde cuando uno juega al fútbol en equipo, hay que organizar, bueno, cada uno tiene un número, un rol,
y armonizar ese laburo en equipo en el fútbol. Cuando uno juega bien al fútbol, las partes están armonizadas y cada uno sabe lo que tiene que hacer y se reemplaza. Lo mismo pasa con los equipos en lo social. Viste que a veces tenés muy buenos jugadores, pero que no articulan entre ellos y no se conforma nunca. No se conforma nunca el equipo. Bueno, incluso como digamos, y si armás un lindo equipo, a lo mejor no lo lográs, pero mientras tanto la pasas bien, ¿no? De Córdoba capital. ¿Tallarín o de Belgrano? De Belgrano. Pero también más simpatizante mucho del rugby. Vamos a hablar. Después vamos a hablar de eso, sí. En 2012, tu mediometraje documental, lo tengo por acá. Sí, sí. 3270 Transformador, le pido a ver si lo tomamos bien ahí. Participó de un festival. ¿Qué conclusiones sacaste? ¿Cuál fue la experiencia que lograste? Bien. Bueno, dos cosas. Una es que ¿Y qué te dejó? El documental participó después en múltiples festivales, se fue circulando, se fue pasando, ganó un premio en la Municipalidad de Ituzaingó, que estaba Raúl Perrone como uno de los jurados, y fue circulando, digamos, en España, en distintos ámbitos, y es una forma de que ese barrio viajara por todo el mundo, ¿no? Pero por eso te digo, más allá de eso, que está muy bueno, lo de los festivales, yo me quedo con otra cosa que fue cuando lo presentamos a esto en un cineclub municipal, en el Hugo del Carril, en Córdoba, un cine, pantalla grande, y las mujeres del barrio, que son las protagonistas, las que lucharon por cambiar la situación, que no tenían luz en el barrio, se fueron al cine, empilchadas, y se vieron en esa pantalla grande con un sonido envolvente, las mujeres con sus hijos, y verse ellas como actrices, después terminó la película, aplaudían, se fueron al escenario, hablaron. Esa sensación de que lo que habían hecho se había transformado en algo importante, lindo, fue muy buena. Aparte los chistes que hacían las mujeres, firmaban autógrafos. Dice que después la gente en el barrio, porque después salió en el Canal 10 de Córdoba, entonces se difundió bastante, entonces en el barrio les pedían autógrafos, mitad en chiste, mitad en serio, pero eso, digamos, todo documental para mí está muy bueno que se vea masivamente, que se vea en festivales, pero también el reconocimiento en el barrio, que la gente del barrio lo vea, me parece que también es muy importante devolverle al barrio, porque uno estuvo en el barrio, le sacó muchas cosas al barrio, estuvo ahí, bueno, que el barrio mismo lo pueda ver, me pareció muy bueno, muy importante. Me estás contando qué sintieron ellos. Contame qué sentiste vos. Bueno, es muy estimulante, porque uno es como un viaje. Uno conoce ciertas realidades, entonces es como viajar y sorprenderse con las historias, con la gente, una vinculación afectiva. Lamentablemente, yo siempre digo que es muy apasionante, pero es muy movilizador. Después de un tiempo decís, no puedo salir a filmar inmediatamente otra cosa, necesito por ahí un poco de silencio para después volver a tener esa energía para salir a filmar. Pero la sensación es muy, muy importante. Lo único malo que tiene esto es que después uno no vuelve. Y te llaman por teléfono, no viniste más, ¿entendés? Entonces cada tanto uno tiene que volver, porque generó un vínculo, porque cuando uno quiere conocer lo que hacen, se tiene que relacionar sinceramente. Sí, un vínculo afectivo. Claro, entonces muchos asados nos comimos para llegar a que saliera el documental. Entonces, pero bueno, si uno no lo disfruta, creo que no sale bien. Con los conflictos que después, que dentro de la realización de un documental hay muchas dificultades, no es todo fácil, uno duda todo el tiempo qué comunicar, cómo contarlo, una gente te cuenta una historia, otro te cuenta otra historia, y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Porque no es todo fácil, uno tiene que decir, bueno, esto es lo que voy a contar, pero te entran vos entras a ver distintas versiones de la realidad. Y bueno, en un momento cerrás, pero... ¿Y qué parámetros tomás para hacer esa elección? Bueno, yo tengo un objetivo. Yo siendo el Ágora, yo ya sé que quiero contar lo del héroe colectivo. No hay un protagonista héroe. Yo creo que el héroe es el barrio, no es una persona. Si bien hay protagonistas que se destacan, no es una persona. Yo tengo una ideología, una forma de ver el mundo. Y entonces ese tiene que ser mi camino, que me tiene que llevar a contar la historia. Pero en el camino te vas entrando en dudas, te ponen en jaque muchas situaciones.
conflictos. Yo no quiero entrar en el amarillismo, no me gusta ir a la lástima. Yo quiero mostrar la dignidad de la gente. Pero ves que un chico se murió electrocutado y decís que ¿lo cuento o no lo cuento? Una mujer que en cámara se emociona y se larga a llorar. Y yo no quiero contar, pero ¿qué? ¿Lo cuento o no lo cuento? Una denuncia. Y yo quiero mostrar cómo la gente puede salir de una situación y organizarse para resolver algo, pero entre tanto veo otras realidades. ¿Y qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? Veo realidades, veo dureza. Y bueno, yo creo que hay que contar un poco sin perder el hilo por el cual uno quiere ir, ¿no? Eso sería. Hicimos mención del fútbol y del rugby. Yo no juego al rugby, pero si te parece hablamos del tercer tiempo. Sí, otro fue un documental anterior que también me dio mucha satisfacción por haber sido jugador de rugby, pero contamos la historia de cómo el rugby, que en Córdoba, y no sé, creo que acá también es un poco elitista, digamos, en general es de clase media los que juegan al rugby, y entonces esto era una experiencia que lograba que los chicos de Villa Libertador, de un lugar humilde de Córdoba, empezaran a practicar el rugby como un lugar de transformación social, una herramienta para sentirse que perteneces a algo. Salir del fútbol, que por ahí generaba, los padres son muy futboleros y todos quieren que sean Messi, sus hijos. Como el fútbol, como los padres no saben lo que es mucho el rugby, les daban como libertad para tener un lugar ahí, para juntarse, para entrenarse, tener digamos, 2 veces por semana juntarse, comer, alimentarse, tener un seguro social. Y generar el rugby les permitió conocer otros barrios, otros clubes, viajar, y al final se pusieron la camiseta del barrio y aprendieron un montón de valores que tiene el rugby también. Y el tercer tiempo tiene que ver con eso, cuando después del partido es una batalla, se revientan, se matan, y después del partido se dan abrazos, se comen una hamburguesa, charlan, se hacen amigos y conocen chicos de otras realidades sociales y se empiezan a tejer esos puentes que rompen esa fragmentación social que existe en la sociedad, ¿no? Entonces empezar a tejer puentes disminuye la violencia de alguna manera, y el rugby, el deporte, que es algo lúdico, divertido, no es, digamos, mientras se van divirtiendo, mientras la pasan bien, conocen gente, y después, digamos, le inculca valores que tienen que ver con la educación, con el trabajo. Bueno, eso es en una segunda lectura, ¿no? Nos estamos yendo, Andrés, pero antes quiero preguntarte, seguramente cuando este programa salga al aire, el congreso al cual vos vas a asistir, dame la denominación correcta. Digamos, es la Red Nacional de Productoras Comunitarias que organiza el AFCA. El AFCA, no me salen ahora las iniciales, pero bueno, va a ser interesante para generar este tipo de debates, eso que estamos charlando ahora. Por eso te iba a preguntar, ¿qué expectativas tenés? Bueno, a mí me parece que la expectativa tiene mucho que ver con el objetivo de este programa, porque tiene que ver con empezar a contar historias sociales muy diversas que tiene la Argentina, junto con las comunidades, junto con lo local. No desde un lugar salir a querer contar, sino empezar a organizarnos de una manera cooperativa para comunicar las cosas que suceden en toda la Argentina. Me parece que esa es la expectativa. No siempre ver las noticias que suceden en la capital federal, sino poder generar contenidos de los propios lugares. Y eso me parece... y tiene que ver con lo que hacen ustedes con este programa. Digamos que no es hecho, digamos, en Capital Federal, sino que es hecho acá. Entonces me parece importante, esa sería mi expectativa, que se empiece a diversificar y que los productores sean, digamos, en cada localidad haya gente, periodistas o no periodistas, gente del audiovisual, que se involucre con la gente para empezar a contar lo que hacen, ¿no? Me parece que va a generar trabajo, va a generar, digamos, un trabajo interno, mejorar el rol de las comunidades o de lo social en la comunidad. Me parece que es una cosa difícil de lograr, pero me parece que puede ser revolucionario de alguna manera en los próximos años. Le voy a poner el porteño. Che, Andrés, un gustazo hablar contigo. Bueno, espero que hayas estado cómodo. Sí, muy cómodo, te agradezco, la pasé bien. Los agradecidos somos nosotros. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Larga y buena vida para todos.